Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista y saludamos a nuestro buen amigo Julio Coco. Julio, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas entera. Para ti, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días, Mingo, y todo. Buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio, a Jaime Nestares y a todo el staff. ¿Cómo estás? Bien, en la brega, guapeando y bregando. Tú me conoces, al igual que tú, como todos los días. Mira, Erika y yo estábamos haciendo en el segmento anterior un recuento para poner en estatus a la gente con respecto a lo que viene en relación a las primarias. Yo le decía a Erika que la vez que hablé contigo para invitarte al programa, creo que fue viernes o el sábado, tú tienes información valiosa, actualizada, que quisiera que compartieras con nuestro auditorio. En esto que hay rumores también a partir de lo que ocurrió, el manejo del régimen con relación a su Consejo Nacional Electoral y a la figura de Cilia Flores como asesora en este caso, y al mismo tiempo, porque son dos temas, hablemos de las primarias. Hoy tienen a las 9 de la mañana una reunión la Comisión Nacional de Primaria, donde va a hablar del cronograma o de la pauta de lo que viene ahora en adelante con respecto a los ciudadanos y a la sociedad civil de cara al 22 de octubre. ¿Por dónde comenzamos, Julio? Bueno, Mingo, primero muchísimas gracias por la invitación. De verdad que tenía tiempo esperando que pudiésemos conversar, porque contigo uno habla chévere, uno habla de pinga y uno puede ser claro, pues sabes cómo es. Sin atadura, así es. Yo voy a comenzar por algo que dije en mis últimos 2 videos. Ajá. Y es que la primaria es de quien la paga y de quien la permite. Eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Y en estos videos y en unas conversaciones privadas que tuve, no estoy muy activo en la opinión pública, más allá de mis redes, porque estoy trabajando, tengo una familia que mantener. Tiene que ver con algo que muchas personas no se dieron cuenta de lo obvio. Y es que esas primarias no se iban a realizar con el CNE por un hecho simple, Mingo. Porque quien puede aportar el dinero para que se realice un proceso de esa envergadura, no se lo va a pagar al chavismo. Y lo que me da risa de toda esta ola de análisis y cuestión, que viene todo el mundo diciendo cualquier cantidad de cosas para que lo lean y para que lo oigan, es que pareciera sorpresivo eso, cuando no es sorpresa. Cuando no es sorpresa. Evidentemente, esto es un golazo, una victoria política de María Corina Machado, porque fue quien dijo: yo no voy a participar en la primaria si se hace con el CNE, pero sabiendo que por encima, y esto lo señalé yo en mi video, ahí está ocurriendo algo que es una negociación bastante tensa entre Estados Unidos y el chavismo. ¿Ok? Y donde los negociadores que estuvieron en Noruega, en México, Dominicana, que se reunieron hace poco en Colombia, no tienen arte ni parte en nada de eso. Entonces, cuando uno ve algunas reacciones, como por ejemplo la del doctor Arraiz Luca, uno dice, pero es que realmente se creyeron que los factores políticos nacionales o internacionales de verdad, los factores económicos, políticos internacionales y nacionales con intereses reales, iban a pagarle al chavismo para que le dijeran cuál era el líder opositor que iban a apoyar. Yo creo que eso fue tremenda ingenuidad. Y por eso es que yo no participé de esa discusión, porque lamentablemente lo que se irradió a la opinión pública es que la comisión de primarias tenía decidido ir con el CNE. Con el CNE, sí. Pero es que eso, lamentablemente, la comisión de primaria no lo decide, la primaria la decide quien la paga. Eso es lo primero. Segundo, leí y escuché muchas cosas sobre esto de Cilia Flores y quiero aclararles algo. Ok. Sí, es cierto que Cilia está en la comisión, pero lo que hizo Oppenheimer y lo que hicieron incluso el presidente Quiroga y otros tantos, fue que tomaron un tuit de una cuenta parodia de Nicolás Maduro que está verificada, que tiene Twitter Blue, con una captura de pantalla que es una parodia, que era un chiste sobre Cilia Flores. Claro. Y es realmente triste que personas que son tan inteligentes, que son intelectuales, que son pensadores, hayan caído en un chiste sencillamente porque no entienden que la plataforma Twitter cambió. De hecho, la verificación
de la cuenta Twitter oficial de Nicolás Maduro ya no es azul, es gris. Sí. Para que sepa. Es verdad. Y tiene una señalización que dice cuenta oficial del gobierno. En cambio, la del tweet, que fue donde incluso Oppenheimer cayó, yo me hice y otros risas cuantos. Sí. Un chiste, es como caer en algo del chigüire bipolar. Colecuán. Entonces ahí tú ves algo que yo dije la semana pasada en mi Twitter también. Los formadores de la opinión pública en las redes sociales, porque en Venezuela los medios de comunicación, bueno, ustedes que son personas de medios saben más que yo todas las limitaciones que existen. ¿Cómo es posible que ni siquiera puedan digerir correctamente las informaciones para escribir artículos de opinión internacionales? Claro, eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Ahora, sobre el CNE ya, entendamos algo. No es que el chavismo está montando un CNE a su medida. Siempre lo ha tenido desde el año 2003. Claro. Que te lo presenta con una cara o con otra, es diferente. Y eso siempre ha sido hechura de Jorge Rodríguez, ¿vale? Bueno, no solamente de Jorge Rodríguez, porque ahí hay otros factores que son científicos, por cierto, porque no todas las personas inteligentes son buenas, hay muchas personas inteligentes al servicio del mal, que se encargan de pensar las cosas. Claro. Y de nuestro lado, lamentablemente no tenemos cómo tener talentos equivalentes. Y eso hay que decirlo, sin miedo ya. Sí. Porque el talento cuesta plata. Y con esto voy a lo de este CNE que se va a conformar. Escuché una palabra, Mingo, que yo no sé si tú te reíste cuando la leíste. Espantavotos. ¿Leíste eso? Sí, la leímos. Sí, la leímos aquí. Aquí lo que espanta votos o no espanta votos no es el CNE. Nosotros estamos muy conscientes que este es un sistema totalitario donde el Estado, el gobierno y el partido son lo mismo. Y que todas las instituciones del Estado están partidizadas. De eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que hace que la gente se movilice a votar cuando hay liderazgo, cuando hay unidad y cuando fue como pasó en 2015 o como pasó porque independientemente del debate sobre si la élite chavista entrega el poder o no, produce en la comunidad para que hayan las presiones y se entregue. Entonces, no es el CNE, es el liderazgo. Y eso es lo que entonces también vimos este fin de semana, porque el efecto de la noticia de primaria sin CNE, bueno, montó a María Corina en el top de la opinión pública. Es así. Incluso vimos a quienes tienen años moliéndola, analistas intelectuales, ahora le quieren dar consejos, ahora que cómo es la cuestión. Y es simple, es natural que luego de esa noticia, que para ella es una victoria política ineludible, no significa que ella ganó ni que ella es presidenta, no. Este round lo ganó María Corina, porque fue la única que lo dijo, y los demás precandidatos opositores y los que dicen ser opositores, todos hicieron silencio ante algo, repito, que era lógico, que era normal y que iba a ocurrir, y es que las primarias iban a tener que hacerse de forma autogestionada. ¿Qué mejor decirlo? De forma privada. Sí, o manual. Manual. Privada. Sí. Privada, porque no es que es autogestionada. Y quiero hacer ese es el mejor término. Quiero hacer una aclaratoria, Mingo. Sí. En las leyes electorales, la ley de procesos electorales y en la ley de
de partidos políticos y organizaciones con fines políticos, y en la misma Constitución, ¿ok?, se entiende que es derecho privado decidir lo que es de una asociación de personas. Pero en el caso de esta primaria es aún más privado, porque lo que sí está en la ley de partidos políticos es que para designar los candidatos, los partidos tienen que tener un proceso interno, que puede ser electivo o por consenso, elecciones de primero o segundo grado, puede ser como sea. Ahora, Julio, el régimen no irá a meter ahora esta tesis de no reconocer, si es que se dan en sana paz estas primarias de la oposición, que porque no lo hicieron con el Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro electoral, que es el poder electoral, entonces no reconocen esas primarias de la oposición. Me interrumpiste justo cuando iba para allá. Oye, perdón, vale, adelante. Porque entonces, ¿qué pasa? Sí. Un partido puede designar al candidato que quiera. Ok. Que quiera. Sí. Y eso no es potestad del CNE ni del tribunal. Nadie. Es verdad. Nadie. Te va y se inscribe. Pero en el caso de la oposición hay algo mucho mejor en este caso, y es donde se ratifica lo privado. Y es que hasta los momentos ninguna organización con fines políticos inscrita en el CNE le está dando respaldo institucional a la primaria opositora. Claro. Entonces, cualquiera que diga, es que se me están violando los derechos, ya va. Si usted, por ejemplo, fuese militante de Acción Democrática, y Acción Democrática está inscrita dentro del Consejo Nacional Electoral, y dentro del Partido Acción Democrática, a usted se le vulneran derechos como militante, porque una cosa son los derechos de participación política y ciudadana, y otras cosas son los derechos y deberes de los militantes de las organizaciones con fines políticos. Claro. Allí sí. Y sin embargo, si el reglamento o los estatutos que hubiera lugar dentro de ese partido dicen que el secretario general designa al candidato, listo, no hay ninguna violación de derecho. Y eso es lo que quiero clarificar. Pero en este caso, como no hay ninguna organización con fines políticos registrada en el CNE, dando respaldo jurídico e institucional a la primaria, les voy a dar una buena o mala noticia según como ustedes lo quieran asumir. Ok. La Comisión Nacional de Primaria no es una institución ni es un cuerpo colegiado. Eso es, varias personas se pusieron de acuerdo para hacer algo. Y en todo caso, ese algo no está sujeto a interdicción jurídica. Porque es que como que nosotros tres nos pongamos de acuerdo para hacer una parrilla, ponete un ejemplo, y mandemos a alguien a comprar la comida, el carbón, la ensalada, la carne, la caña, el hielo, y venga alguien que no esté invitado a la parrilla a demandarme porque yo compré carne en vez de comprar vegetales porque él es vegano. Claro. Incluso en el totalitarismo venezolano hay cosas que no pueden hacer y ellos lo saben. Ahora, ¿dónde sí van a jugar? Si se dan las primarias, porque ese es otro tema que podemos conversar, si se dan, porque yo no estoy seguro de que esas primarias terminen ocurriendo. Eso hay que decirlo. Pero si se dan y el candidato que resulte de allí tiene que tener una tarjeta para inscribirse, con eso pueden jugar. Y por ejemplo, María Corina Machado y su partido 20 Venezuela no están registrados en el CNE. No están. Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI. La tarjeta la tienen personas que son brazos del régimen. Sí, claro. La tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, porque vale recordar que la mesa de la Unidad Democrática es un partido y es el partido que más ha sacado votos en la historia política venezolana, porque superó la votación de Chávez en las elecciones de la Asamblea del año 2015. Esa tarjeta está ilegalizada. No está legal. Producto de la dictadura. El caso de Capriles. Hay que ver que los apoderados de esa tarjeta, ¿quiénes son? Es una pregunta que tú puedes averiguarla fácilmente, Mingo. Esas personas están comprometidas en caso de que se legalizase la tarjeta de la MUD a inscribir con esa tarjeta al candidato electo en la primaria. Porque esto abre, y por eso es que me dio demasiada risa, Mingo, y me provoca burlarse de ellos,
estaban analizando lo que es irrelevante en vez de analizar lo que realmente tiene que analizar. Sí. Y que hay que analizar primero cómo se hace para que las primarias ocurran. Y para eso necesita plata, capacidad técnica, gente y de una u otra manera un pacto con el chavismo. Y perdieron un tiempo preciosísimo en todo esto. Claro, no solamente no hablándole claro al país. Completamente de acuerdo contigo, Mingo, porque incluso dentro de lo que yo considero que es una posición bastante maniquea de Arraiz Lucas, él tiene razón en esa parte. Bueno, fíjate, aquí te pregunto que ya no la podemos hacer sin el CNE. ¿Qué hay detrás de la renuncia de Arraiz Lucas, siendo él el suplente de Casal? Pero fíjate, Julio, amigos, estamos hablando con Julio Jiménez, que ustedes lo conocen, Julio Coco, creador de contenido. Bueno, ahora Julio nos va a decir cómo lo podemos seguir en todas las cosas que está haciendo en las redes, en su página. Pero tenemos que identificar. Tenemos un breve intervalo. Vamos a máster y en momentos regresamos. Le están preguntando a Julio también sobre las encuestas, pero en momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Distasi Motors, amigos, Distasi Motors ayer se sumó también a una muy bonita felicitación por el Día del Padre, pero yo quiero insistir en las camionetas JMC, en las camionetas pick-up, en las camionetas 4x4. Lo importante de esto es que Distasi Motors le permite a usted probar las distintas camionetas, porque no todas son iguales, son diferentes en colores, pero también en cuanto al motor. Hay unas que llevan el motor Ford, hay otras que llevan el motor Mitsubishi, pero al mismo tiempo la capacidad de la camioneta 4x4 es distinta y este tipo de cosas hay que evaluarlas a la hora de que usted vaya a comprar y cuál es el uso que usted le va a dar. La carrocería es diferente, la capacidad del motor, si es automática, si es sincrónica. Entonces, ¿qué es lo ideal? El test drive, que usted pruebe la camioneta. Así que usted se presenta en Distasi Motors, dice que viene de parte de Por Todos los Medios y usted va a probar la camioneta. Y sobre todo va a conversar con ellos en la forma como la va a pagar. Haga negocio con mis amigos de Distasi Motors, que es concesionario autorizado también ahora, JMC, y yo le doy un número 0412-285-7779. Hablemos de nuestro amigo Fernando Gabaldón. Fernando Gabaldón es un médico cirujano plástico, es un médico joven venezolano. Yo quiero incluso que lo vean. Hay una fotografía de Fernando que yo la considero que es muy... Que dice mucho de quién es él. Es un cirujano plástico certificado, pero se ha especializado en cirugía plástica facial. Y esto es muy importante porque al usted oír hablar de su técnica, bueno, siempre es conveniente ir al antes y después. Entonces yo quiero ir a un post que él colocó recientemente. Despertar con una apariencia mucho más joven en tu rostro es factible, pero claro que es factible. La respuesta es sí, porque el doctor Gabaldón de manera exclusiva tiene la técnica del facelift vertical, y esto es clave porque elimina arrugas, exceso de piel, flacidez, líneas de expresión que son las que envejecen tu rostro. ¿Ah? ¿Qué te parece? El mismo doctor dice, embellecen tu escena. Qué frase tan romántica y qué frase tan real. Mire, este facelift vertical es una cirugía ambulatoria que te brinda la oportunidad de encontrarte y reencontrarte con una apariencia mucho más joven, mucho más juvenil, mucho más fresca. Si tú quieres una información adicional, ahí en las redes lo puedes seguir, dr.Fernando Gabaldón. Y te voy a dar un número porque también está el WhatsApp, 0414-832-2323. Es 2323, ¿verdad? 0424-832-2323. Muy bien. Unidad facial avanzada. Tu mejor secreto de belleza. Ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres.
y hablemos, amigos, de Tavola Calda Ristorante. Vean ustedes que yo les he contado en otras oportunidades, si tienen una reunión familiar, empresarial, ustedes cuentan con ese espacio que es tremenda terraza. Quiero que vean este video que se hizo ayer. Vean ustedes el ambiente que hay, además de todos los platos que tenemos para ustedes. Ustedes pueden conversar con Tony, que es nuestro chef, y elaborar un menú fijo. Y ustedes nos dicen cuántas personas. Y hacen su reunión aquí en Tavola Calda Ristorante. Está en La Lagunita de toda la vida, porque tiene más de 17 años allí, en la esquina del centro comercial Terraza, frente a Lomas de La Lagunita. Le voy a dar un número si quiere conversar con ellos para reservar: 0412-970-1957. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Sí, bueno, si Julio tiene respuesta con relación a qué puede haber detrás de la renuncia de un individuo que es importante como intelectual, que tiene peso o tenía peso en esta Comisión Nacional de Primaria, como Arraiz Luca, porque precisamente es suplente del director, que funge como director, pues el vocero principal Jesús en María este caso, Casal. que es Jesús María Casal. Pero también te preguntan, Julio, sobre lo que decidió hacer Luis Ratti. Ajá. Solicitar la inhabilitación inmediata de María Corina Machado. Sí. Ok, para hablar un poco del doctor Arraiz, a quien más allá de que me siento en aceras contrarias en cuanto a las posiciones y las estrategias políticas, le tengo mucho respeto. Y creo que esa era su función dentro de la Comisión Nacional de Primarias, un señor conocido dentro, fuera del país, de quien uno puede no estar de acuerdo, pero tú no puedes decir que es un vendido, ni que es un comprado, ni que es un corrupto, porque eso sería un acto injusto. Claro. ¿No? Pero eso indica varias cosas. Indica que cuando se conformó la comisión de primarias, donde por cierto la mayoría de los candidatos que han confirmado inscribirse en la primaria no participaron en su diseño y designación, fue con una intención clara de hacer la primaria con el CNE. Y en ese sentido, faltaron especialistas y técnicos, no solamente electorales, sino de telemática social, de organización y métodos, porque generar una primaria de esta magnitud, que yo no creo que la participación va a ser masiva, ultra, no, pero si participa 1,5 millones de venezolanos dentro y unos 200,000 afuera, es un batacazo, y lo digo y sería un estruendo. Eso amerita mucho trabajo. Y dentro de la comisión de primarias hay personas que, repito, yo no voy a estar acusando a nadie de lo malo, más allá de que no estamos de acuerdo, que no tienen idea del problemón en el que están metidos. Claro, porque la gente que está casada con eso tiene que entender que es un trabajo individual y colectivo, y entonces hay que echarle bolas todos, pues, ¿no? Correcto. Y es allí donde, desde mi perspectiva, si realmente quieren que la primaria ocurra, tienen que haber cambios en la comisión de primaria. Eso es lo que te están preguntando, eso es lo que te están preguntando ahorita. ¿Por qué Julio Coco dejó colar que no cree que vaya a haber primaria finalmente? Tiene que haberlo, y vamos a recordar algo que yo creo que es fundamental. Roberto Picón, que hoy es rector en el CNE y está en un dilema muy fuerte porque lo están obligando a renunciar y aún no renuncia. El chavismo lo está presionando a duro. Sí. Pero él en los últimos años se desempeñó como el máximo técnico electoral para la unidad opositora. Y no está en la comisión de primaria. Súmate, que es una organización que, desde hace 20 años viene trabajando el tema electoral, no está. ¿Qué le pasó? Dentro de la comisión de primaria. Es más, recuerdan, es data.
Sí, claro. Bueno, aunque su fundador, Murieron. Cerebro, falleció, la gente de Data existe y no están allí, No están. que son los que siempre se han encargado de esto. Sí. Entonces, vemos ahora periodistas expertos electorales que nunca han hecho nada en una elección más allá de reportar, la gente que nunca ha cuidado un voto en una mesa, que no saben de qué rayos se trata esto. Y es un factor de preocupación, y fíjense que no estoy hablando de un hecho político, estoy hablando de un hecho básicamente laboral. Y que creo que más allá de buscar voluntarios con buen nombre, con decencia, y que sean garantes del proceso, hay que sacar la chequera y contratar gente que sepa las cosas, gente con cerebro, gente con capacidad de trabajo, pero entendiendo los riesgos que significa estar en la comisión de primaria. Ese fue un debate que debió darse el año pasado y no se quiso dar. No se quiso dar. Y en eso hay irresponsabilidad total de casi todos los candidatos que pretenden participar en la primaria. Correr la arruga, correr la arruga, correr la arruga. Y digo casi todo porque creo que las únicas personas que han abordado esto de manera seria ha sido el comando de María Corina Machado, Delsan Solórzano un poquito y Andrés Caleca un poquito. Los demás van a participar en un proceso como que si no les importa cómo debe hacer para que por lo menos tenga un hálito de legitimidad y confiabilidad. Pero ahora voy al segundo timing para la ocurrencia. Y es que, fíjense esto, independientemente de lo que resulte en las negociaciones donde siempre salen reventados el G3+1 con el chavismo, aquí quien puede lograr que el chavismo no sabotee de forma violenta la realización de las primarias en suelo nacional son los Estados Unidos. Y en ese sentido, hay que decirlo por la calle del medio, esta primaria de ocurrir se hará sin el CNE, se hará de forma privada, gracias a María Corina Machado y a los Estados Unidos y a una buena parte de la Comunidad Económica Europea, que fueron los que dijeron, esto se hace por aquí, porque si no, nosotros no vamos a reconocerlo. Y vamos a ese tema. Más allá de si se da la primaria y quién la gana, lo que realmente se está jugando es a quién va a reconocer y a apoyar la comunidad internacional como líder opositor, sea candidato o no. Porque el último que ocupó ese cargo fue Juan Guaidó. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, no voy a ahondar sobre eso. Claro. Pero independientemente no le va a pagar el chavismo para que le diga quién es el jefe. Eso no va a pasar. Claro, pero independientemente de todas las marramucias que va a poner el régimen para la elaboración de estas elecciones primarias, va a haber realmente un pero espérate, pero va a haber un convenio, un pacto de caballerosidad en cuanto al que salga allí electo, si es que se dan, o la gente es igual, Carri va a lanzar su candidatura y el otro va a lanzar su candidatura y Falcón a última hora se va a medirse en primaria. Exacto, sin medirse en primaria. ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar? No te quede duda de eso. Es más, claro, te voy a decir algo. Yo hasta los momentos yo no voy a participar en la primaria. Te lo digo, lo he dicho en mis videos, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en todos lados. ¿Por qué? Porque eso de que yo voy a apoyar a quien sea que gane, para mí eso no existe. Yo no vuelvo a cometer ese mismo error. Pero, fíjate tú con quién coincidí. Coincidí con Kiko Bautista, quien dijo exactamente lo mismo. Que él no iba a participar en la primaria porque si la primaria la ganaba María Corina, no iba a votar por María Corina. Ya en el arranque, esas primarias no son equivalentes a la unidad. En el arranque no lo son. Y luego de todo lo que ha pasado, porque por ahí me preguntaron por las encuestas, y quiero decir algo, es absolutamente cierto que la única manera, si esas primarias se dan, de que algún candidato pueda ser competitivo con María Corina Machado, es que se unan todos contra María Corina. Claro, pero en el supuesto caso, Julio, es que si no hay primarias, iríamos a un consenso y tú ves espíritu de consenso, si no hay primaria, tú ves espíritu de consenso con los que competirían para que se llegue a un acuerdo y haya humo blanco. Si no hay primarias, no va a haber un candidato unitario. No va a haber. Es que aún con primarias tampoco va a haber candidato de consenso. Pero es que ya va, consenso y primarias son cosas distintas. Candidato único. Aún con las primarias no va a haber candidato único.
No, pero es que unitario y único son dos cosas distintas. Okay. Fíjate, cuando yo hablo de candidato unitario, es un candidato que toda la comunidad internacional entienda que es el líder de la base social opositora. Porque lo demostró con los votos. A eso es lo que yo llamo unitario. Al reconocimiento y legitimación que otorgan los otros factores de poder y la gente misma. Porque es la gente quien legitima y deslegitima. Pero si el G3 saca un candidato, lo más probable es que María Corina se inscriba, porque ellos no van a hacer consenso, que siendo María Corina la candidata, lo han dicho, lo ha dicho Capriles, claro, ahí están. Entonces sería un cuadro a dos, donde algunos factores internacionales apoyarían a uno, otros factores apoyarían a otro, donde incluso los recursos para la campaña electoral y para la lucha electoral, porque eso no es una campaña, porque no estamos en democracia, es una lucha, estarían divididos. Entonces uno vale preguntarse a quién le conviene que no se den las primarias. Claro, el candidato de primarias, si no hay primarias, el candidato de consenso es Manuel Rosales, dicen aquí. Es lo más probable, porque la única manera de que no sea Rosales es que el chavismo le levante la inhabilitación a Enrique Capriles Radonqui. Que no lo va a hacer. Yo no sé si no lo va a hacer. Y te digo por qué. Porque supongamos que no ocurren las primarias y se inscribe Capriles y se inscribe María Corina. Eso va a ser, oye, como la película 300, pero con 2 300. Y eso deja a Maduro con la cancha libre mientras estos dos se matan hasta donde llega cada uno. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Porque también el régimen te juega. Y de cara a la confrontación político-social interna de la oposición, Capriles es más efectivo que Manuel Rosales. Aunque en el arranque Manuel Rosales tenga más votos duros que Capriles. Claro. Porque esa es la dicotomía que tiene el régimen y que tienen ellos. Qué difícil, vale. Que para arrancar hoy, voto duro amarrado, más tiene Manuel Rosales que Capriles, claro. Pero de cara a la confrontación política, el discurso público, las relaciones, más tiene Capriles. Y ese es un dilema entre ellos, donde en el medio queda el señor Prosperi y Henry Ramos Alup, porque no son parte de la partida, tienen que ver a quién apoyan, y no digo que es imposible, pero no se ve claro a Ramos Alup levantándole la mano a María Corina, no se ve claro eso. No. Está el temazo de voluntad popular. No. Mira, Julio. De todo lo ocurrido y básicamente el desmantelamiento de su partido en Venezuela, sí, y desmantelado por la dictadura, porque más allá de la opinión que yo pueda tener de Leopoldo y Guaidó, Voluntad Popular ha sido perseguido sistemáticamente. Julio, se nos está agotando el tiempo. ¿Y cómo hace la gente para seguir conversando contigo? Entonces, ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos. En este momento, Juan Guaidó es un superelector en Venezuela. Sí. Tengamos la opinión de Juan Guaidó. Y a esta hora, hoy 19 de junio de 2023, Juan Guaidó es el único cable a tierra de la oposición venezolana con el funcionariado de la administración Biden. Sí, internacionalmente. Y con el funcionariado del Congreso de los Estados Unidos, de Juan Guaidó. Sí. ¿Ok? Duela a quien le duela. Porque entonces, si Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo fueron los que le echaron la burra para el monte a Guaidó, yo no veo a Guaidó apoyando a Rosales o a Capriles en un cuadro a dos. Entonces, el G3 y María Corina apoyada por Guaidó es una cuestión que hay que ver la profundidad. Sí. Mira, se nos agotó el tiempo, vale, a través de las redes. Gracias, Mingo. Mira, pero vamos a seguir en contacto porque este tema pica y se extiende, siempre, ¿vale? Como siempre, a tu orden. Claro que sí. Y la gente, ¿cómo se comunica contigo? ¿Cómo te sigue? Para comunicarse conmigo estoy bastante activo en mi cuenta Patreon, donde hay contenido público, contenido exclusivo, es patreon.com. Magnífico. En mi Twitter, @JulioCoco. En YouTube también, @JulioCoco. Por favor, suscríbete a mi canal. Y en Instagram, @julio.coco. Buenísimo, Julio. Un gran abrazo, Julio Coco, amigos. Las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por
Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tavola calda ristorante, la cocina italiana siempre al di là. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Unidad facial avanzada, ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres.